Buenas noches, gracias por estar en una transmisión más. Ya hoy nos encontramos a martes 8 de agosto del año 2023. Es un gusto poder estar en una transmisión más. Agradezco a todas las personas que se tomaron un minuto el día de ayer para mandarme sus mensajes, debido a que pues me volvió a dar un ataque de tos, me fue imposible transmitir y por eso tuvimos que reprogramar la transmisión para este día. Sin embargo, recibí muchas muestras de afecto y pues aprovecho que estamos dando inicio a esta transmisión pues para agradecer a cada una de ustedes, las personas que se tomaron ese minuto. Gracias por sus mensajes y sus buenos deseos. Bien, pues hoy vamos a iniciar. Quiero compartirles una frase y dice lo siguiente: el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Esto es una frase de Jean Piaget. Y bueno, con esta pequeña frase quiero dar inicio al análisis correspondiente a este día con una pregunta que para la cual pido su valioso apoyo, esperando contar con sus respuestas. A mí me gustaría preguntarles a todos aquellos que tenemos hijos, nietos que están en edad escolar, saber qué esperamos de la educación. Para ustedes, que tienen ahorita, insisto, pequeños en la escuela, ¿qué esperan de la educación? Si ustedes me apoyan con sus respuestas, al final de este análisis, pues leeremos sus comentarios y pues agradezco de antemano lo siguiente. Hoy he decidido iniciar con esto porque sabemos que de unos días para acá, pues bueno, el tema central en las redes sociales, en los medios de comunicación, ahorita donde vayamos, no se deja de preguntar qué opina uno sobre los libros de texto. Bueno, nosotros los docentes que aún estamos disfrutando de unos días del receso escolar, bueno, pues nos llueven esas preguntas conforme a lo que ha difundido, pues diversos medios, yo llamo desinformativos, porque no tienen un sustento real, una objetividad en cuanto a lo que han estado compartiendo. Y pues bueno, hoy no voy a adentrarme mucho en relación a los libros. Yo creo que con lo que vamos a analizar y la invitación que les voy a hacer al final de este análisis, pues ahí va a estar lo importante o a lo que trato de que cada una de las personas lleguen por sí mismas. Y me voy a permitir compartirles ahora un video para partir ya con el análisis correspondiente. Por favor, presten atención. Para controlar a la gente hay que hacer dos cosas. Primero asustarla y luego desmoralizarla. Una nación educada, saludable y confiada es más difícil de gobernar. Y esa idea está en el pensamiento de algunas personas. No queremos gente educada, saludable y confiada, porque no podríamos tenerla bajo control. El 1% más rico de la población mundial es dueño del 80% de la riqueza. Es increíble que la gente lo tolere, pero son pobres, están desmoralizados y tienen miedo. Por tanto, piensan que lo mejor es obedecer y esperar que la suerte les acompañe. En este pequeño video que ustedes acaban de ver, trato de dar a entender cuál es la visión real de los conservadores, de lo que muchas veces hemos escuchado como personas capitalistas, y que pues esto no es más que hacer referencia a lo que dice este video, ¿no? Si nosotros hacemos un análisis o si vamos a la información, nos daremos cuenta que es una minoría de población los que pues eh, concentran la economía, concentran las riquezas del país, ¿no? Y que, sí, del mundo exactamente, y que, bueno, a ellos lo que menos les interesa o lo que menos se busca es que se viva o se eduque a la población.
En realidad, en este pequeño video ustedes pueden darse cuenta que no estamos muy alejados de ello. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho o hemos analizado que aquí en Quintana Roo es un estado donde se llevó a cabo la, digamos, la prueba y pues fue benéfica? En Quintana Roo es un estado capitalista en donde los gobiernos anteriores, si ustedes se dan cuenta, lo único que han promovido es una educación enfocada única y exclusivamente al sector hotelero, al turismo, donde nuestra mayoría de las juventudes pues no tienen muchas oportunidades que no sean enfocadas a este ramo, con la visión de generar pues mano de obra barata. Hemos dicho que en muchas ocasiones solamente aquellas personas que tienen las posibilidades económicas de mandar a sus hijos a otros estados tienen la oportunidad de estudiar carreras que no estén relacionadas directamente con la hotelería y gastronomía, o bien aquellos que tienen la posibilidad económica de pagar las universidades o las escuelas particulares, donde sabemos que una colegiatura en muchas ocasiones supera lo que es un salario mínimo aquí en nuestro estado, pues son aquellos que tienen la oportunidad de estudiar algo diferente a hotelería y gastronomía. Sin embargo, ¿qué genera esto? Bueno, que haya demasiado mano de obra, lo cual pues beneficia solamente a los oligarcas, a los empresarios, y pues las condiciones de trabajo que se tienen aquí no son las óptimas, ni mucho menos pensar en salarios justos y salarios dignos. Y bien, retomo la pregunta que les hice al principio: ¿qué esperamos de la educación? Aquí hemos visto que en las redes sociales hay mucha inconformidad con respecto al nuevo programa que está implementando el gobierno federal, y hay una crítica muy recia a los nuevos libros de texto, en donde el bombardeo constante son los errores que se tienen ortográficos, que si es un semillero para el comunismo y que se nos están adoctrinando. Y bueno, aquí hay algo muy importante que no se ha visto y que me gustaría compartirles. Previo a la elaboración de estos libros de textos, es importante recordar que en toda la República se estuvieron llevando a cabo foros educativos, consultas, en las cuales se invitó a la población en general a asistir, a los docentes, a los padres de familia. O sea, fueron foros abiertos y que todos tenían la oportunidad de ir, aportar, cuestionar lo que está mal, defender lo que está bien. O sea, fueron foros abiertos. Y de esos foros se entiende que se pues, concentra la información y se trabaja ya en este nuevo proyecto en el cual, bueno, pues ahora están dándose a conocer los libros de texto, que por cierto, haciendo un paréntesis, a mí me gustaría saber cómo fue que algunos reporteros de medios de televisión pues tuvieron primero los libros de texto en sus manos antes que los mismos docentes, porque pues yo no sé, pero es algo que no debió haberse dado, ¿no? Y además, ¿cómo los consiguieron si los libros de texto pues deben de ser repartidos en las escuelas de manera gratuita? Pero bueno, ya los presentaron y ahorita pues traen una recia guerra en contra de estos libros de texto, al grado de que pues hemos visto en las redes sociales que en algunos estados en donde está gobernando la oposición al gobierno federal, pues se han atrevido a comentar que van a proceder a cuestiones legales para impedir la repartición de estos libros. Sin embargo, pues aquí hay algo muy importante. Yo les decía, de todas estas personas que están emitiendo estos juicios y que están pues atacando y golpeando la elaboración de estos libros, había que preguntarles cuántos de ellos asistieron a estos foros. Incluso hemos visto que en la sociedad, bueno, pues gracias a la constante repetición de esta información, que como les había dicho también en una transmisión anterior,
los medios de comunicación juegan un papel importante en el pensamiento de las personas, bueno, pues ahorita vemos que entre la misma sociedad pues existe esa desinformación y ahorita todo el mundo está emitiendo juicios, algunos considerando que, bueno, pues habría que ver qué tan cierto es lo que ahí se dice y no se puede emitir un juicio hasta que no se tengan los libros de texto, y otros que, bueno, ya aseveran lo que los medios desinformativos pues están circulando. Sin embargo, pareciera que ahorita todo mundo de repente le nació el interés por la educación, pero en el momento en el cual se llevaron a cabo los foros consultivos, ¿cuántas de estas personas que hoy están opinando acudieron a estos foros? Y lo dejo aquí como un autoanálisis. Por ello es importante, miren, si ahorita nos damos cuenta, y haciendo un paréntesis, dejando la duda ahí, ¿no? Independientemente de los libros o del criterio que cada uno pueda tener, si realmente existe esa preocupación por la educación, ¿cómo podemos hacer que tengamos una mejor educación? Participando. Les he hablado de lo que son las políticas públicas y hay mucha gente, es increíble de verdad el número de personas que cuando uno trata de hablarle de política, cuando uno trata de hablarle de derechos, cuando uno trata de dar información que nos concierne a todos, la mayoría de las personas responde: es que no me interesa saber nada de política, no quiero saber nada de política, no me gusta la política en la política. Y sin embargo, es una desinformación que hay porque confunden la politiquería, confunden los procesos electorales con lo que es la verdadera política. Les he explicado que en México nuestro sistema de gobierno se rige a través de políticas públicas. Las políticas son las formas en que se toman acuerdos, en que se toman decisiones que deben de beneficiar a la mayoría de la población, buscando la armonía, buscando la sana convivencia. Y en este caso, bueno, pues aquí sí tiene que mucho que ver con las políticas públicas que se toman para trabajar en cuestiones educativas. Si ahora existe el gran descontento y si, bueno, pues no estamos de acuerdo con lo que se va a enseñar en las escuelas, hubiese sido importante que todas las personas participáramos en estos foros consultivos y que emitiéramos nuestra opinión. Entonces, juntos hubiésemos podido construir políticas públicas educativas que consideráramos lo mejor para nuestros hijos. Sin embargo, aquí hay muchos trasfondos dentro de este tema. En realidad, habría que preguntarnos si el problema está en los errores que pudieron haberse dado en la edición de nuestros libros o en realidad es que se trastocan otro tipo de intereses y es lo que tenemos que preguntarnos. El día de hoy, a las 5 de la tarde, si no me equivoco, en el canal, perdón, aquí en Quintana Roo son las 6 de la tarde, a nivel México 5 de la tarde, se estuvo transmitiendo en el canal 11, en Facebook lo pueden encontrar, un análisis sobre este tema donde estuvieron las autoridades en el gobierno federal y de cuál estuvieron explicando. Y hubo una participación que llamó mucho mi atención en el cual pues cita que en la edición de libros anteriores pues hubieron más de, si no fallo, más de 100 y tantos errores y que en esta edición se estiman alrededor de 20. Pero bueno, hay que tener en cuenta que estos errores pues no son precisamente de quienes trabajaron en la elaboración de los libros, sino de la editorial y que bueno, pues tienen su fe de rata. Sin embargo, al término de este análisis, concluyen de que van a estar llevando a cabo otras transmisiones en donde se van a analizar los libros posgrados y en lo personal me gustaría invitarles a ver estas transmisiones, bueno, pues para ver qué es lo que ahí se comparte y poder tener otro tipo de opciones y sacar nuestra mejor decisión. Pero bueno, hablando nuevamente del análisis, aquí habría que preguntarnos, por años hemos visto en los canales de televisión abierta programas basura y hablo de las telenovelas, hablo de los programas aspiracionistas que nos venden esperanzas de una mejor calidad de vida
y me refiero a algún programa, los programas esos de los refranes y a la Virgen de Guadalupe, en donde las televisoras juegan con la fe de las personas y que solamente nos enajenan, nos distraen de lo que en realidad nos debiera de preocupar. Hemos hablado de los programas basuras como el Big Brother o lo que hoy por hoy están viendo nuestros jóvenes, la famosa casa de los famosos, que yo pregunto, ¿qué de benéfico, qué de constructivo, qué de educativo tiene para nuestros jóvenes? Sin embargo, aquí pues entra la doble moral de las personas que están atacando los libros de texto, pero que no se han pronunciado, no le han exigido al gobierno o a las televisoras que quiten este tipo de programas. Y no es la primera vez que se transmiten. Desgraciadamente, cuando los ratings de estas televisoras empiezan a bajar, meten este tipo de programas donde solamente se difunden los malos modales, sexo, morbo, y ahí tienen a la gente atenta, esperando a ver qué va a pasar, a quién van a expulsar. ¿Dónde están los que hoy están atacando estos libros? ¿Por qué no se han pronunciado antes diciéndole a las televisoras ya quiten este tipo de programas y fomenten más programas culturales, más programas educativos? Es más, hace muchos años, cuando su servidora todavía era una niña, existía un canal que se llamaba EduSat y había una hora en la que se enlazaba, no sé con qué país sinceramente, pero siempre traían en esa hora, a mí me gustaba mucho, eran cuestiones culturales, incluso películas de otros países con mensajes pues muy bonitos, o sea, formativos, y que, pues bueno, desconozco el motivo, pero desaparece ese programa. Sin embargo, hemos visto que en México los canales de televisión abierta, como son Telerisa y TV Apesta, pues solamente programas chatarra son los que se transmiten y son los que están bombardeando todo el tiempo a nuestros jóvenes. Me quiero permitir compartirles igual un video cortito que ustedes lo pueden ver en las redes sociales ya completo, que es el origen de las cosas. Sin embargo, extraje nada más una parte de cómo es que el gobierno neoliberal, conservador, realmente nos quiere a los mexicanos para que pues no tengamos tiempo de leer, de formarnos, de ser críticos y qué es lo que en realidad hace con nosotros y por qué. Me voy a permitir compartirles este pequeño análisis. La felicidad nacional llegó a su punto más alto en algún momento de los 50, al mismo tiempo que esta manía de consumo explotó. Una coincidencia interesante. Creo que sé por qué. Tenemos más cosas, pero menos tiempo para lo que realmente nos hace feliz. La familia, los amigos, el ocio. Estamos trabajando más duro que nunca. Algunos analistas dicen que tenemos menos tiempo de ocio ahora que en cualquier época desde la sociedad feudal. ¿Y sabés cuáles son las dos actividades principales que hacemos durante el poco tiempo de ocio que tenemos? Mirar tele e ir de compras. En los Estados Unidos pasamos 3 a 4 veces más horas de compras que nuestros pares en Europa. Así que estamos en esta situación ridícula donde vamos al trabajo, tal vez 2, llegamos a casa y estamos exhaustos. Así que nos sentamos en nuestro nuevo sofá y vemos tele. Y las publicidades nos dicen, sos una mierda. Así que tenemos que ir a comprar algo para sentirnos mejor y después tenemos que ir más al trabajo para pagar lo que compramos. Llegamos a casa y estamos más cansados, así que te sentás a mirar la tele y te dice que salgas otra vez de compras. Y así estamos en una rutina loca y sin fin de trabajar, mirar, gastar y podríamos simplemente parar. Al final, ¿qué pasa con todas las cosas que compramos? A esta velocidad de consumo no entran en nuestras casas, aunque el tamaño promedio de casa estadounidense se haya duplicado desde los 70. Todo sale en la basura. Es que mejor conocemos porque... Ustedes pueden encontrar este video en YouTube, en El Origen de las Cosas. Es un video que en lo personal recomiendo mucho ver porque explica claramente lo que es el capitalismo. Habla de cómo se van destruyendo lo más importante que son nuestros recursos naturales, cómo al hacer esto los países que invaden otros y que destruyen la naturaleza, pues hacen que la gente tenga que emigrar y empiecen a trabajar en fábricas, empiecen a trabajar en
con químicos. O sea, es interesante este pequeño análisis, no tarda mucho. Sin embargo, este pedacito que les acabo de compartir llamó mucho mi atención porque eso lo vivimos aquí en México. ¿Sí o no? ¿Cuántas personas tienen que recurrir a tener dos empleos? Y ya no estamos hablando de que en casa tenga que trabajar papá y mamá. Hablamos de que a veces mamá tiene que tener uno o dos empleos o papá tiene que tener uno o dos empleos aparte del que se tiene en pareja, ¿no? Y sí o no es cierto que en la mayoría de los trabajos nos tienen no solamente bajo el estrés, no solamente en condiciones laborales bastante complejas, en donde no solo no se respetan los salarios de la jornada laboral, en donde no contamos con salarios dignos. Nos tienen tan estresados y tan cansados que eso hace que ya no tengamos ánimos de llegar a casa a leer, a informarnos, a educarnos y obviamente, pues así ya no conocemos nuestros derechos, pues cómo los vamos a exigir, cómo los vamos a hacer valer. Sin embargo, ¿cuál es la única distracción que tenemos la mayoría de las personas? La televisión. Y dense cuenta cómo nos manipulan los gobiernos que durante el tiempo de Enrique Peña Nieto, cuando implementó las reformas estructurales que solamente han venido a favorecer a la privatización, a los grandes empresarios, perjudicarnos a los mexicanos, ¿cómo nos distrajeron? ¿Se acuerdan ustedes cada vez que tenían que aprobar las iniciativas de las reformas estructurales? Lo hicieron en temporadas de fútbol y cómo no difundieron los partidos de fútbol. Lo hicieron en temporada en diciembre, en la reforma educativa, el 12 de diciembre, cuando la mayoría de las personas estaban pues en sus conmemoraciones religiosas. Entonces ahí nos tiene el gobierno bien mediditos y bueno, pues en las redes sociales, en los programas televisivos, en la tele abierta, ¿qué es lo que estamos recibiendo todo el tiempo cada vez que vemos un programa de televisión? Ese bombardeo, ese bombardeo, ese bombardeo. ¿Qué es lo que dice este video? Nos hacen sentir tan mal con nosotros mismos que la única salida que vemos o la única salida que nos orillan es el consumismo. Sí o no, todo el tiempo nos están metiendo la idea de que para ser bonita tienes que ser delgada. Ahí están todos los productos light, todos los productos cero, todos los productos bajos en grasa. Y ahí vamos a comprar porque queremos estar delgadas para que la gente nos acepte. Ahí nos están vendiendo que si el cabello largo, lacio, bonito. Ahí están los 21,000 tipos de shampoos, aceites, cremas y tratamientos capilares. La ropa, que si no te pones esta ropa no estás de moda, que si no te pones esos zapatos no estás de moda. Y ahí nos traen con ese aspiracionismo. Entonces, después de ver en las redes sociales y de recibir esa información lo mal que estamos, pues nuestro único consuelo es salir a comprar. Y eso nos hace sentir bien temporalmente, pero nos lleva al juego de que, bueno, nos estamos endeudando, por lo cual vamos a tener que trabajar más, trabajando más, vamos a estar más cansados, vamos a seguir viendo, o sea, se vuelve un círculo vicioso tal y como lo plantea este pequeño video. Y bien, pues les voy a compartir otro pequeño video, porque yo pregunto, ¿quién trabaja realmente para tener dinero? ¿Quién trabaja por gusto? Y aquí les voy a compartir este pequeño igual video. Y ustedes díganme si es cierto o no. ¿Para qué tú trabajas? Pues yo he llegado a la conclusión de que yo trabajo para tener cansancio, porque para tener dinero no es, porque yo nunca tengo dinero. Ahora, yo siempre estoy cansado. ¿Acaso es falso parece chiste y lo sacan como chiste? ¿Para qué tú trabajas? Pues yo he llegado a la conclusión que trabajo para estar cansado porque dinero, no. Yo pregunto, de todas las personas que nos encontramos en edad laboral, ¿quién a la quincena puede cubrir con sus gastos y todavía terminar la quincena con el dinero suficiente
para disfrutar en familia, para la recreación, para la convivencia, para salir de paseo, sin tener que estarse mortificando y empezar a los 3 días a preguntar cuánto falta para la quincena. Yo pregunto, veamos qué tan importante es para el gobierno tenernos enajenados y no nos demos cuenta de todo lo que ellos propician en nosotros. Yo les decía que tienen mucho que ver con los intereses económicos. Desafortunadamente, en México, mientras no se separen los intereses económicos de la política, pues se va a seguir dando esta situación y es algo que el mismo presidente ha externado en reiteradas ocasiones que urge separarlo, porque mientras no se dé, hemos visto en diversos análisis que la mayoría de las personas que se encuentran en las tomas de decisiones de gobierno, pues sirven única y exclusivamente a los empresarios y pues obviamente no van a trabajar jamás en beneficio de la población. Prácticamente son los oligarcas, los empresarios, los que toman las decisiones y pues cuidan sus intereses. A ellos sí les interesa la política, ellos sí participan en la toma de política. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Yo les he externado en diversas ocasiones que las manifestaciones no son más que el hartazgo social ante los malos gobiernos que se tienen. Y aquí en Quintana Roo, aquí en Cancún, justamente se da algo muy peculiar. Uno puede manifestarse, cerrar calles, hacer marchas en cualquier colonia, en cualquier región, en la entrada a Mérida, Cancún, y no pasa nada. Las autoridades llegan, escuchan, prometen, pero ahí quedan, no dan soluciones. Sin embargo, ¿qué pasa si una manifestación se da en el kilómetro cero o en la zona hotelera? Allá inmediatamente van y tratan de solucionar y tratan de desbaratar. ¿Por qué? Porque si es parte del mismo municipio. Y les voy a recordar por qué. Porque allá están concentradas las empresas que reciben mucho dinero de los turistas. Ahí están los intereses de los oligarcas, ahí están los intereses de los empresarios. Y cuando hay una manifestación, los interesados en que las autoridades atiendan y resuelvan esto, pues son ellos, porque cada minuto que se les afecte son pérdidas millonarias para ellos. Entonces enseguida se empiezan a llamar a las autoridades para ordenarles que den solución a este tema. Dense cuenta, entonces, cómo el poder económico pues es el que le dice al gobierno qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no debe de hacer. Sin embargo, hablando de intereses económicos, algo que muy pocos saben y que ahora ha salido a relucir con el tema de los nuevos libros, es que antes habían editoriales que eran los que imprimían estos libros de texto y que ahora pues ya no se les está dando a estas editoriales. Va a ser el mismo gobierno quien se va a encargar de la impresión de los libros. Aquí es donde están brincando pues aquellos que pues ven en las editoriales pues este ingreso económico irse de sus manos. Sin embargo, algo que no tienen en cuenta o que no se ha querido ver aquí en México es que se descuidó mucho el tema de la lectura. Dejamos de formar lectores, dejamos de compartir el gusto a nuestros niños, a nuestros adolescentes por la lectura. Pero ¿qué pasaría si en la educación se retomara esto y se fomentara la lectura? Bueno, las editoriales venderían libros al por mayor, pero pues obviamente no, es más cómodo recibir el recurso económico del gobierno y bueno, pues ahorita sí se les trastoca y no dudemos que también estén dentro de quienes están haciendo difusión de este ataque mediático por la impresión de los libros de texto. Sin embargo, insisto, aquí pues tenemos responsabilidad prácticamente todos. Debemos de hacer un esfuerzo y pensar ya no solamente en la educación para el ahora, sino para el futuro. Pero antes de ello me gustaría compartirles hoy igual una imagen que para mí es muy importante de Paulo Freire, que habla sobre la actitud que tienen los gobiernos respecto a la educación.
Si ustedes prestan atención, ahorita aquí en la pantalla podrán ver esta imagen y dice lo siguiente: sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica. Paulo Freire. Entonces, esto sirve para que nos demos cuenta que ahorita todos aquellos que están levantando la voz en contra de los libros de texto y que están promoviendo que en los estados no se repartan los libros de texto, es ingenuo pensar que lo hagan porque están preocupados verdaderamente por la educación de un pueblo, cuando hemos visto que en gobiernos anteriores pues jamás habían tocado estos temas. Ahorita en realidad lo que más les preocupa es el despertar conciencias en que ya no se esté educando para obedecer, sino que se estén tratando de implementar un nuevo modelo educativo con miras a que nuestros jóvenes hoy, el día de mañana, sean personas pensantes, analíticas, críticas y que sean capaces de informarse y pues trabajar en un beneficio comunitario, no personal. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Cuál era la frase que nos vendía Enrique Peña Nieto durante la implementación de su reforma educativa? Que ya hemos explicado que en realidad era una reforma laboral, porque nunca se tocó el analizar los planes y programas, la educación, las necesidades de cada estado. No, era una reforma laboral. Pero bueno, ¿qué nos vendían? Su educación de calidad, la escuela de calidad, y estaba basado en competencias. ¿Qué es lo que nos imponían en esa forma de modificar, según él, para miras de la educación? Nos ponen a competir, nos quitan digamos, ese beneficio social de trabajar en equipo, de colaborar, de buscar que todos tengamos, pues, el deseo de convivir en una sociedad más justa. En realidad nos ponen a competir. Y si nos vamos a que de un tiempo para acá empezaron el auge de las escuelas particulares, que en realidad aquí tenemos que hacer otro pequeño análisis y voy a hacer un paréntesis. Las escuelas particulares tienen como responsabilidad basarse de los planes y programas que se llevan a cabo en las escuelas públicas. Para estar incorporadas a la SEP, pues deben de cumplir con lo mismo. Se enseña exactamente lo mismo en una escuela particular que en una escuela pública. La diferencia es que nos venden comodidades, nos venden una guardería disfrazada, por supuesto, ¿no? Nos venden comodidades en que son aulas con grupos más pequeños, aulas mejor iluminadas, más bonitas, con aire acondicionado. Y les digo, nos venden guarderías porque, bueno, ya ahí el plus que le dan a las escuelas particulares es que ofrecen otras actividades como son natación, fútbol, ballet, incluso horario de guarderías. Y eso a nosotros nos lo venden como que es una mejor educación que la que se recibe en una escuela pública. Sin embargo, ¿cómo podemos pensar eso cuando los planes y programas los pone el gobierno? Ellos tienen que ver estos lineamientos. En realidad esto prolifera porque a nosotros nos hacen creer la idea de que van a estar mejor nuestros alumnos en lugar de fomentar en nosotros el colectivismo, el fomentar en nosotros exigirle a las autoridades, exigirle al gobierno que nos dé estas escuelas con esas características. Y hace mucho tiempo atrás que los conservadores implementaron un sistema que pusieron a prueba en donde los padres de familia, incluyo mis padres, cayeron en su momento porque dejaron de mantener las escuelas en lugar de invertir en recursos económicos para que éstas estén bien,
pues a los directivos se les pedía que vieran la forma de conseguir los recursos para poder mantener las escuelas limpias y con las mejoras necesarias. De allá que empiezan en las reuniones, pues los comités de padres de familia y empiezan las colaboraciones con las aportaciones voluntarias. Obviamente, ¿qué padre no desea que sus hijos estén en escuelas dignas? Y pues dentro de lo poquito mucho que podían dar, los padres accedieron. Desde ahí el gobierno se dio cuenta de que jugando emocionalmente se pueden deslindar de esta responsabilidad y ya en la reforma impuesta por Enrique Peña Nieto, pues ahí ya lo legalizan con las famosas autonomías de gestión, en donde ya formalmente el gobierno trataba de quitarse esa responsabilidad y dejársela a los padres de familia. Ellos iban a tener que encargarse de ver cómo buscar recursos para que las escuelas pues puedan contar con los insumos para estar limpios, para apagar la luz, para apagar el agua y bueno, todos los desperfectos que surgiesen, sean los padres los que se hicieran cargo de este mantenimiento. Sin embargo, pues ahora con la llegada de nuestro presidente, sabemos que la reforma educativa no la pudo abrogar porque no tuvo mayoría calificada en el Congreso. Lo más que logró hacer pues fue modificaciones en las leyes secundarias. Sin embargo, la reforma que implementa Enrique Peña Nieto está vigente. ¿Y cómo está ayudando nuestro presidente a los padres de familia? Bueno, pues ahorita los recursos que antes llegaban, en donde pues, algunos directivos destinaban a qué utilizar este dinero y que a veces no eran lo que los padres consideraban que se necesitaba para la escuela de sus hijos, les permite a los padres, a través de la conformación de la sociedad de estos, recibir este dinero y ser ellos los que viendo cómo están sus escuelas, determinen qué hacer con ese recurso. Tan preocupada está porque este dinero sea bien utilizado, que hasta abrió la posibilidad de que entre los mismos padres de familia pues generaran las fuentes de empleo. Es decir, si hay padres de familia que son carpinteros, plomeros o albañiles, bueno, entre ellos podrían otorgarles el recurso para que se hagan las mejoras de la escuela, teniendo la certeza de que van a trabajar con calidad y que el dinero va a ser mejor utilizado. Sin embargo, cuando Enrique Peña Nieto estaba, sí es cierto, se destinaban cantidades enormes a las escuelas, pero la sociedad de padres estaba obligado a basarse en un catálogo en donde les decían a quiénes tenían que contratar, cuáles eran los materiales que debían comprar, cómo los debían comprar, y sabemos que todos estos precios manejados en este catálogo estaban inflados. Quítenles además los impuestos que se pagaban o que se les retenían a los padres de familia. Y algo muy importante, antes ni siquiera se permitía reparar. Por ejemplo, alguna ventana se rompió un cristal, no entraba el término reparación, tenían que cambiar toda la ventana. Y desafortunadamente, en algunos casos, cuando los padres no estaban muy atentos o no se involucraban mucho en esto, créanme que muchas de esas ventanas fueron reparadas y se les cobró como si fuesen ventanas nuevas. Esa es la diferencia de los gobiernos conservadores, neoliberales, que lo que menos quieren es beneficiar a la población, lo que menos quieren es que tengamos una población educada, a un gobierno que ahorita está tomando en cuenta la opinión de las personas y que le está dando la oportunidad a los padres de familia de participar directamente en la educación de sus hijos a través de las mejoras de las escuelas, ¿no? Pero hay algo muy importante y en lo personal me da mucha tristeza, es que aún con todas estas herramientas y con todas esas oportunidades que nos está dando el gobierno federal, es muy poca la participación ciudadana. Se los digo porque pues ahora en realidad tengo 2 chicos en edad escolar, uno ya se encuentra en la secundaria, el otro todavía está en el kinder, y cada vez que se nos convoca a una reunión para tocar el tema de la conformación de los comités de padres de familia, los comités que van a recibir pues los apoyos que están dando a través del programa federal para mejorar las escuelas, las autoridades casi tienen que suplicarle a los padres de familia para que asistan a estas reuniones. Y créanme que está llegando muy poquita población.
Ni siquiera se puede decir que llega el 50% más uno, rayando se cumple con esto, y a la hora de decir, ¿quién dice yo para participar? O sea, todos se voltean a ver y hacen como que las vírgenes les habla, y bueno, ¿cómo podemos ahorita opinar de los libros, criticar la educación, si cuando tenemos la oportunidad de ser parte de ella, de mejorar esto, no lo hacemos? Entonces, he aquí la importancia de la participación ciudadana. Ahora bien, en la imagen que les compartí hace un ratito de Paulo Freire, es que en realidad los gobiernos conservadores, los gobiernos neoliberales, lo que menos quieren es gente educada, porque una sociedad educada pues va a pelear siempre por sus derechos, va a pelear siempre por mejores condiciones de vida. Y es importante dar un salto a la historia, irnos un poquito para atrás. Recuerden que en realidad cuando en tiempos de la esclavitud, los hacendados, los caciques, eran la gente que tenía acceso a la educación. Solamente los hijos de los hacendados, de los ricos, podían aprender a leer y escribir. Y en algunos lugares se llegó hasta castigar y prohibir que se enseñase a leer a los esclavos, porque se sabía ya desde ese entonces que la educación pues iba a abrir la mente de muchas personas que iban a buscar una mejor condición de vida. Bien dicen, la información es poder, ¿no? Y aquí en México pasó algo muy importante que quizá muy pocos saben dentro de la historia. Los maestros, cuando empiezan en la educación rural, acuérdense que antes la educación era hasta sexto grado y quien terminaba su primaria ya podía dar clases. Muchos desconocen, incluso es el motivo del por qué se conmemora el 15 de mayo, es que muchos maestros, principalmente de las zonas rurales, de las zonas indígenas, de los lugares más alejados, sufrieron no solamente pues malos tratos de los hacendados, muchos fueron perseguidos, muchas maestras y maestros fueron mutilados, se les cortaban las orejas, fueron colgados, maestras fueron violadas, vejadas. Era un peligro ser un formador, porque pues, lo que menos querían era que la gente se educara. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues hemos visto que gracias a las luchas sociales, a las luchas que costaron muchas vidas, pues se logra que en la Constitución, en el artículo 3, se pueda considerar la educación pública, laica y obligatoria, en donde yo les he dicho al principio de en este artículo 3, era el gobierno quien estaba obligado a impartir la educación pública, laica y obligatoria. Sin embargo, con el paso del tiempo, los legisladores han ido realizando modificaciones cuidando los intereses de los neoliberales, de los conservadores, de los empresarios y perjudicándonos, porque bien, ahora sí como está el artículo 3, sí se reconoce nuestro derecho a la educación, pero ya no está el gobierno obligado a impartirlo. Entonces de ahí es que han ido proliferando pues todas las escuelas particulares que vieron en la educación un gran negocio. Entonces, pues ahorita, pues antes de dejarnos engañar por todo lo que estamos siendo bombardeados en los diversos medios sobre los libros de texto, pues es importante darnos un espacio, ver las transmisiones que se van a dar sobre estos libros de texto para que tengamos otro tipo de opiniones antes de emitir uno que en realidad pues parecieran condicionados, ¿no? Y bueno, aquí qué es lo más importante. Yo les decía al principio de esta transmisión que me apoyaran con una respuesta sobre la pregunta de qué esperamos de la educación, y voy a ver si de casualidad hubo alguna respuesta, porque me gustaría compartir lo que piensa la mayoría de las personas. Dice Doña Marque González, buenas noches, maestra, aquí presente. Doña Marque, qué gusto, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión, le mando un fuerte abrazo. Dice Delia Córdoba, buenas noches, maestra, la mejor para la presidencia, para Benito Juárez. Gracias, Delia, te mando un fuerte abrazo, qué gusto que nos estés acompañando en esta noche.
Daniel Barrera Camargo, buenas noches. El problema no son los libros de texto, sino que siempre buscan algo que criticar. Si no es la portada, es lo que contienen. Pero, ¿acaso el aprender de programas de televisión como los de Televisa o TV Azteca son mejores enseñanzas? Así es, Daniel, realmente estas dos televisoras pues no promueven nada benéfico para nuestra sociedad. Hemos visto que la mayoría de sus programas pues son basura y que en realidad inculcan más la inmoralidad, el deseo por lo material. La mayoría de sus programas eso promueve, ¿no? En nuestros jóvenes, veamos ahí, había muchas series que a mí me molestaba ver, el cómo se promovía el bullying, el cómo se promueve pues el sexo a temprana edad, el cómo si fuera algo normal, como si fuera moda, el cómo se promueve los lujos, y es lo que nuestros jóvenes están percibiendo. Entonces, son programas basuras que no aportan nada y que pues sí afectan demasiado a nuestros jóvenes. Marque González, así es, maestra, hubo una extensa explicación en YouTube, México, Gobierno de México. Sí, doña Marque, y creo que van a seguir transmitiendo aquí la invitación a todos a que veamos estos análisis para tener pues diversas opiniones, y si es posible, ya están los libros de texto igual en internet, descargarlos y darles una ojeadita y ver qué tan cierto es lo que tanto se está rumorando. La marca dice, esos son programas basura, dice, son programas que les dan mucho dinero y la gente que no se da cuenta lo ve a diario, desafortunadamente. Así es, doña Marque González. Son distractores, son paliativos, nos tienen enajenados. Lo que menos quieren es que seamos un pueblo culto, y se los voy a poner así. Miren, a través de la historia, dicen que quien escribe la historia, pues maneja la información a su modo. Antes de la llegada de los españoles, la cultura mexicana, hablo de los aztecas, de los mayas, o sea, cultura en general, teníamos un gran avance. Vamos, hablando de los mayas, teníamos un sistema numérico, podían predecir los eclipses, había todo un sistema de calendario, de tal forma que se podían preparar las temporadas de siembra, de riego, de cosecha, o sea, todo en cuanto a astronomía, o sea, nuestros antepasados eran personas cultas. Tan es así que, bueno, tenemos grandes vestigios todavía, pirámides y centros coloniales, ceremoniales, perdón, que al pasar de cuántos miles de años todavía siguen en pie, y aún con la tecnología que tenemos y con los estudios, pues nuestros ingenieros, nuestros arquitectos y todos aquellos que tienen que ver en construcción no tienen la respuesta de cómo en ese entonces, sin electricidad, sin herramientas, sin tecnología, lograron levantar todos estos edificios. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Cuando llegan los españoles, un fraile en su delirio de fe, pues decide quemar todos estos, porque esta información estaba guardada no sé si decirle jeroglíficos, o sea, existía la información, sin embargo, pues deciden quemar toda esta historia, y con el paso del tiempo, los que desconocemos qué fue lo que nos vendieron por mucho tiempo, nosotros conmemorábamos el 12 de octubre como el Día de la Raza y decíamos el descubrimiento de América, pero ahora que tenemos acceso a más información, ahorita que se están descubriendo pues más datos, y se están llevando a cabo estudios de nuestros antepasados, nos damos cuenta que nuestra civilización estaba muchísimo más avanzada que la de ellos, que tenían armas y que solamente llegaron a destruir nuestra historia, a contagiarnos de enfermedades y a saquear nuestros recursos. No vinieron a descubrir América, vinieron a acabar con nuestra historia, ¿no? Pero bueno, gracias a todo esto, pues ya no tenemos que celebrar el 12 de octubre como nos lo hacían creer. Entonces, en realidad aquí yo retomando el tema de la información, pues es importante pensar, y voy a la pregunta que les hice, ¿qué esperamos de la educación? Y les voy a decir algo, la mayoría de las personas a las que se les hace esta pregunta,
La respuesta es que nuestros hijos tengan una educación para que ellos sean profesionales y no padezcan o no carezcan de lo que yo padecí, ¿no? Queremos que ellos estén económicamente bien, queremos que ellos sean líderes, y ese es el gran eslogan de muchas escuelas particulares aquí en Quintana Roo. ¿Cuál es la visión, misión de las escuelas particulares? Son formadores de líderes. No importa cómo, pero que ellos puedan ser quienes económicamente estén bien, y nos olvidamos de la colectividad. Volvemos al egocentrismo, ¿no? En lugar de pensar, pues hablando ya colectivamente, de que la educación ahorita no es algo que se va a reflejar hoy para mañana, sino lo que hoy se enseñe va a influenciar en las nuevas generaciones. Y en lo personal, a mí, a su servidora, ¿qué es lo que me gustaría? Que mi hijo o mis hijos aprendieran a ser analíticos, críticos, gente pensante, que conozcan sus derechos, que los puedan defender y que siempre estén luchando por una mejor calidad de vida y que transmitan esto a otras generaciones para que las nuevas generaciones tengan una mejor calidad de vida. Un ejemplo, si ahora que nosotros, después de muchas luchas que a través de nuestra Constitución dice que tenemos derecho a la jubilación y que, bueno, para jubilarnos tenemos que cumplir hasta los 70 años, pues a mí me gustaría que el día de mañana las nuevas generaciones no tengan que esperar hasta los 70, a los 60 años se puedan jubilar y que sigan teniendo no los derechos que yo tengo, sino que tengan mejores derechos, mayores derechos, y que haya una sociedad mejor y que sigan trabajando y que sigan educándose y que sigan formándose para que las siguientes generaciones pues tengan una mejor calidad de vida. Eso es para mí lo que es la educación. ¿Y cómo se logra esto? Pues empezando a trabajar desde ahora en las semillitas. Porque así como vamos, yo insisto, como les decía al principio de esta transmisión, nuestro mundo es tan vasto, y si hablamos de nuestro país, al menos en México, tenemos todo para ser un país de primer mundo. Tenemos ganadería, oro, pesca, agricultura, recursos naturales, maderas, o sea, tenemos tanto. Y el problema es que no hemos tenido buenos gobiernos, hemos tenido ladrones que han saqueado, hemos tenido gobiernos que pues han abierto estos recursos a los grandes empresarios. ¿Y qué es lo que pasa a nivel mundial? Es una minoría. ¿Cuántas personas están acumulando riquezas y riquezas? Que yo pregunto, ¿para qué? Al final de cuentas, con todo el dinero que tienen, se van a morir, ni se lo van a poder llevar. Pero ¿qué pasaría si teniendo una mejor educación, todas estas personas, contadas personas que tienen estas grandes riquezas, las repartieran para todos? Les puedo asegurar que no se acabarían los ricos, pero al menos no habría pobreza. Y bueno, pues prácticamente este es el objetivo de este análisis que... Ay, perdón, es que tengo aquí mis dos guardianes que están moviendo la cámara. En el objetivo de este pequeño análisis es eso, ayudar y aportar un poquito en lo que es realmente la educación. Miren, aquí están. Quieren salir. Mis dos compañeros quieren salir en la transmisión. Son los que están moviendo la cámara desde hace rato y no me había dado cuenta. Y aquí está la hijita. Entonces, por eso hoy tenemos fallas técnicas en la transmisión. Pero bueno, una verdadera educación es aquella que nos debe ayudar a pensar, a ser analíticos, a ser críticos y no ser obedientes. Pues prácticamente, ahí voy a leer, creo que hay un mensaje más, dice Doña Marque, son programas que les dan mucho dinero y la gente no se documente, lo ve a diario desafortunadamente. Sí, Doña Marque, hemos visto que al gobierno lo que más le preocupa es tener a un pueblo sumiso, un pueblo que no conozca sus derechos para que no los pueda hacer valer. Y por eso nos tienen todo el tiempo cansados, nos enajenan con el fútbol, nos enajenan con programas basuras, porque pues son nuestro escape a nuestra triste realidad. Así no nos damos cuenta de cómo violentan nuestros derechos, de cómo
nos están llevando a un retroceso social y bueno, pues aquí nos toca a nosotros como sociedad, como padres de familia, pues ahora que tenemos esta oportunidad de trabajar en una mejor educación, participar. De verdad, es importante que la sociedad participe en las políticas públicas para que podamos dejar mejores generaciones, podamos aspirar a generaciones que ya no sean individualistas y que en realidad podamos vivir en una sociedad más justa. Pues con esto concluyo ya el análisis de esta noche, agradeciendo a cada uno de ustedes su presencia, pidiéndoles como siempre apóyenme a compartir estas transmisiones, una persona que pueda ver este análisis y pues que me ayude a compartir, es una oportunidad más de despertar conciencias. Luchamos contra un sistema en el cual pues vemos que lo que más quieren es gente desinformada y bueno, pues la única forma de romper estas barreras es trabajando en unidad. Gracias a cada una de las personas que nos vieron hoy. Recuerden que pueden ver la repetición en YouTube en la página Revolución de Conciencias. Para aquellas personas que han tenido la oportunidad de vernos en YouTube, también pueden ver las transmisiones en vivo en mi Facebook, Maricruz Carrillo Orozco. Y bueno, por hoy me despido con esta imagen de Paulo Freire, que me gusta muchísimo. Dice, lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Unámonos a esta lucha para que tengamos una mejor sociedad. Gracias a todos, tengan una excelente noche, un feliz descanso y nos vemos mañana en una transmisión más.